Capítulo 1. Tu primer huerto. El espacio nunca fue el problema. Imagina esto. Estás en tu cocina, hay poco espacio, pero frente a ti una pequeña maceta sostiene una planta de lechuga que sembraste tú. No hay tierra de campo, ni herramientas costosas, ni experiencia previa. Solo tus manos, tu curiosidad y una semilla. Esa imagen no es un lujo, es accesible. Y el primer paso para llegar ahí no es comprar un kit especial de cultivo. El primer paso es cambiar la forma en que ves tu espacio. El mito del espacio insuficiente. Muchas personas creen que para tener un huerto se necesita un patio, una terraza amplia o una casa en el campo. Pero el huerto en departamento no es una versión reducida del tradicional. Es una oportunidad completamente diferente. ¿Por qué? Porque nos obliga a ser intencionales, creativos y conscientes. Cuando el espacio es limitado, cada planta que decides cultivar es una decisión de valor. No puedes sembrar 20 cosas al azar. Tienes que elegir bien, y eso es una ventaja. Te conecta con lo esencial. Te obliga a preguntarte, ¿qué verdura me gustaría cosechar con mis propias manos? ¿Cuál uso más en mi cocina diaria? ¿Qué puedo cuidar con el tiempo y energía que tengo? ¿Por qué empezar un huerto en casa, incluso en un departamento? Porque cultivar tus propios alimentos, aunque sean solo unas hojas de albahaca, cambia completamente tu relación con la comida. Dejas de ver los vegetales como un producto del supermercado y comienzas a comprender que son el resultado de procesos naturales, tiempo, cuidado y suelo vivo. Además, te da algo que pocas cosas entregan hoy: satisfacción inmediata con propósito a largo plazo. Y por si fuera poco, plantar tus propias verduras. Reduce tu estrés. Mejora la calidad del aire en casa. Te conecta con un ritmo más natural. Te ahorra dinero. Disminuye tu huella ecológica. No se trata de tener una gran cosecha. Se trata de reconectar. Una sola planta puede recordarte que eres parte de un ciclo mucho más grande. ¿Dónde puedes plantar en un departamento? La respuesta corta es: en cualquier lugar con luz natural suficiente. No necesitas un balcón, aunque ayuda. Puedes plantar en repisas junto a una ventana, el alféizar del baño o cocina la parte superior del refrigerador si tiene luz cercana. Un carrito de verduras reconvertido en mini invernadero. Colgantes en la ventana. Botellas plásticas o frascos de vidrio reutilizados. Lo importante no es el lujo del espacio, sino el microclima que puedes crear ahí. Una ventana con sol entre 2 y 4 horas diarias ya es más de lo que necesita una lechuga, unas espinacas o un par de hierbas aromáticas. ¿Con qué plantas deberías comenzar? Te lo explicaré en profundidad en los próximos capítulos, pero por ahora, elige solo una planta. Una que te guste, que consumas seguido, y que creas que podrías cuidar como quien cuida una mascota silenciosa. ¿Por qué solo una al inicio? Porque cuando cultivas desde el departamento, lo más importante no es tener muchas plantas, sino crear el hábito de mirar la planta cada día, el hábito de regar sin exceso, el hábito de observar si necesita más luz, el hábito de aprender a leer el color de sus hojas. Cuando aprendes todo eso con una sola planta, ya estás listo para cultivar un pequeño bosque si quisieras. Tu espacio ya es fértil. Si tú lo ves así, quizás crees que tu departamento es demasiado chico, pero en realidad lo que suele faltar no es espacio, sino intención. Piensa en tu hogar como un hábitat que puede florecer. No necesitas tierra de campo ni metros cuadrados. Solo necesitas una semilla, una taza con tierra y un lugar donde llegue el sol. El resto lo hace el tiempo, tu mirada y el poder regenerativo de la vida. Capítulo 2. Las primeras verduras. ¿Cuáles plantar y por qué? Ya hiciste lo más importante, decidir comenzar. Ahora viene la siguiente pregunta natural: ¿qué plantar? Y aunque la tentación de ir por muchas cosas a la vez es común, la verdadera clave está en elegir bien, no elegir mucho, porque cuando hablamos de espacios pequeños, menos es más. Y sobre todo, menos es más manejable, más eficaz y más satisfactorio. La regla de oro para principiantes en departamentos. Si estás empezando y vives en un espacio reducido, hay una regla simple que lo cambia todo. Empieza con vegetales que crezcan rápido, ocupen poco espacio y se usen a diario. ¿Por qué? Porque las plantas que crecen rápido te motivan al mostrar resultados en poco tiempo. Te enseñan el ciclo del crecimiento sin tener que esperar meses. Te dan retroalimentación inmediata sobre lo que estás haciendo bien o mal.
y las que ocupan poco espacio. No requieren macetas profundas. Pueden crecer en frascos, latas o botellas recicladas. No invaden otras áreas de tu casa. Y si además son de uso diario, te las vas a comer. No terminarán marchitas en un rincón. Refuerzan el vínculo entre cultivo y alimentación real. Pero, ¿qué se considera fácil para alguien que nunca ha cultivado? Aquí es donde muchas listas fallan. No se trata solo de facilidad de cultivo, sino de que la planta tolere errores. Tú vas a equivocarte, y está bien. Entonces necesitas vegetales que sean resilientes, adaptables y generosos. Plantas que digan, no importa si me riegas un poco de más o de menos, voy a seguir aquí. Las 5 favoritas para empezar, ¿y por qué? Aquí van 5 candidatas perfectas para comenzar tu huerto en departamento, con sus respectivos porqués. 1. Lechuga de hoja suelta, tipo crespa o romana. Porque sí, crece rápido, puedes cosechar hoja por hoja. Tolera poca profundidad de tierra y no requiere mucho sol directo. Extra. Puedes cultivarla en tazas, bandejas o hasta cajas de Tetra Pak. Tiempo estimado de cosecha, entre 30 y 40 días. 2. Rábanos. Porque sí, son los vegetales más rápidos que existen. Crecen en poco más de 20 días. Requieren poca tierra, poco espacio y su crecimiento es casi mágico. Extra. Son ideales para enseñar a los niños. Tiempo estimado de cosecha, entre 20 y 30 días. 3. Espinaca. Porque sí, soporta bien espacios sombríos y fríos, no pide mucho sol, es nutritiva, versátil y puede cosecharse hoja por hoja. Extra. Puedes tener 3 plantas en una sola maceta mediana. Tiempo estimado de cosecha, entre 30 y 45 días. 4. Cebollín. También conocido como cibulet. Porque sí, es casi imposible de matar. Rebrota una y otra vez. Se adapta a cualquier contenedor y puedes empezar con el que compras en el supermercado. Extra. Puedes cultivarlo en frascos con agua si no tienes tierra. Tiempo estimado de cosecha, entre 15 y 20 días para los primeros cortes. 5. Hierbas aromáticas, albahaca, menta o perejil. Porque sí, pequeñas, adaptables, útiles en la cocina diaria. La albahaca ama el sol, la menta prefiere sombra. Puedes elegir según la orientación de tu ventana. Extra. Puedes combinar 2 en una sola maceta si tienen necesidades similares. Tiempo estimado de cosecha, entre 30 y 50 días para comenzar a podar. ¿Qué evitar en esta etapa? Hay algunas plantas que parecen fáciles, pero no lo son tanto para quienes recién comienzan en espacios pequeños. Tomates cherry, aunque son populares, necesitan mucho sol, buena ventilación y suelen atraer plagas. Zanahorias. Requieren tierra profunda y su crecimiento es lento. Pimientos. Necesitan constancia, luz directa fuerte y calor sostenido. Repollo o brócoli. Muy voluminosos, lentos y exigentes en nutrientes. Es mejor reservar esas especies para más adelante, cuando ya tengas experiencia, compost y confianza. Lo importante, cultivar confianza, no solo comida. Recuerda que este huerto es más que un acto de producción. Es una práctica de atención, una herramienta de conexión. Al elegir las verduras correctas, no solo aseguras el éxito del cultivo, sino que nutres tu motivación para seguir adelante. Empieza con una, luego otra, y así vas construyendo no solo un huerto, sino una versión más paciente, cuidadosa y viva de ti mismo. Capítulo 3. Cómo aprovechar al máximo la luz natural en tu departamento. Uno de los desafíos más grandes al cultivar en un departamento no es el espacio, es la luz. Porque sin luz suficiente, incluso las plantas más fáciles simplemente no avanzan. Pero hay buenas noticias. No necesitas un balcón, ni una terraza, ni siquiera una ventana gigantesca para tener éxito. Lo que sí necesitas es conocer la luz que tienes y usar estrategias para multiplicarla. Primero, entender la luz que entra a tu hogar. Antes de comprar semillas o mover macetas, observa. Durante 1 o 2 días, detente a mirar cómo se mueve la luz en tu espacio. ¿Dónde da el sol directo? ¿En qué momentos del día entra más luz? ¿Hay lugares con sombra constante? ¿Esa luz toca el suelo o solo la pared? Anótalo. Míralo con atención. La luz cambia más de lo que creemos, especialmente en distintas estaciones. Una vez que entiendes dónde vive la luz en tu casa, puedes tomar decisiones mucho más inteligentes, tipos de luz y qué plantar en cada una. Aquí una guía simple para identificar qué tipo de luz tienes y qué puedes plantar allí. 1. Luz directa. Mínimo 4 a 6 horas al día.
¿Dónde suele estar? Ventanas orientadas al norte o poniente. ¿Qué plantar? Lechugas, rábanos, espinaca, albahaca. ¿Por qué funciona? Las hojas verdes aman esta luz, porque les da la energía para crecer más rápido. 2. Luz indirecta brillante. ¿Dónde suele estar? Ventanas orientadas al este, zonas junto a ventanales con cortinas delgadas. ¿Qué plantar? Menta, cebollín, perejil. ¿Por qué funciona? Estas plantas no exigen sol directo, pero necesitan claridad para crecer sanas. 3. Sombra parcial o total. ¿Dónde suele estar? Rincones, baños con ventana pequeña, pasillos interiores. ¿Qué plantar? Brotes como germinados, algunas variedades de menta o cebollín. ¿Por qué funciona? Aunque no crecen tan rápido, estas plantas resisten y pueden adaptarse. ¿Cómo multiplicar la luz sin gastar dinero? Aquí vienen los trucos reales. En departamentos pequeños, cada rayo cuenta. Y aquí te explico cómo hacer que uno solo parezca 10. 1. Usa espejos estratégicamente. Coloca un espejo pequeño frente a la ventana. Esto no solo ilumina más la habitación, sino que rebota luz directamente a las plantas. 2. Usa superficies claras o brillantes cerca de tus macetas. Pinta tus macetas de blanco. Pon tus plantas sobre platos metálicos o cerca de superficies claras. Todo eso refleja luz hacia abajo, donde las hojas la necesitan. 3. Eleva las plantas. Si la luz entra por la parte superior de la ventana, pero tus plantas están en el suelo, no sirve de nada. Ponlas sobre una caja, una silla o un estante para acercarlas a la fuente de luz. 4. Limpia tus ventanas. Sí, aunque suene obvio, una capa de polvo puede reducir hasta un 20% la intensidad de luz. Y esa diferencia en una planta se nota. 5. Rota tus plantas. Cada semana gíralas un poco. Así crecerán más parejas, sin inclinarse hacia la luz. Esto no solo es estético, sino que fortalece los tallos al balancear su crecimiento. ¿Y si no tengo luz suficiente? ¿Se puede cultivar igual? Sí. Pero tendrás que considerar una ayuda: luces de cultivo, grow lights. Hoy existen opciones LED que son económicas, gastan poca energía. Se pueden colgar con clips o ganchos, funcionan con temporizador. Una inversión pequeña que puede cambiar completamente el resultado si vives en un departamento muy sombrío. Y si no quieres usar tecnología extra, puedes enfocarte en germinados comestibles, brotes, plantas de sombra fuerte como helechos o ciertas aromáticas. Recordatorio: no se trata de tener luz perfecta, sino de aprovechar la que tienes. La mayoría de las personas subestima su propia luz natural. Pero si observas bien, ajustas un poco y usas algunos trucos, puedes tener un huerto exitoso incluso en el rincón más inesperado. Y lo mejor de todo, cultivar con luz natural te conecta con los ritmos del día y las estaciones del año, incluso desde un 10º piso. Capítulo 4. Macetas creativas. Todo recipiente puede ser un huerto. Una de las primeras excusas que muchas personas tienen para no cultivar en casa es esta: no tengo macetas. Y eso, sinceramente, no es un problema real. Porque la verdad es que casi cualquier recipiente puede convertirse en una maceta funcional si se entiende cómo adaptar el recipiente a las necesidades de la planta. Este capítulo es una invitación a mirar tu basura como un tesoro fértil, a cambiar el chip, a dejar de pensar que cultivar necesita comprar cosas y empezar a ver que cultivar en realidad es volver a usar con propósito. ¿Qué hace que un recipiente sirva como maceta? Para que una planta pueda vivir y prosperar dentro de un recipiente, necesita 3 condiciones básicas. 1. Drenaje. El exceso de agua debe salir. Las raíces que se quedan encharcadas se pudren, se ahogan y mueren. Por eso, cualquier recipiente que uses debe tener un agujero en la base, o varios pequeños, o una capa de drenaje en el fondo, piedras, grava, carbón vegetal, si no puedes hacer agujeros. 2. Profundidad. Las raíces necesitan espacio hacia abajo. Cada planta tiene un mínimo de profundidad para desarrollarse. Por ejemplo, albahaca, al menos 15 centímetros. Rabanitos, 20 centímetros. Lechuga, 25 a 30 centímetros. Si el recipiente es muy bajo, la planta crece débil, no se sostiene o simplemente deja de crecer. 3. Respiración. Aunque estén en tierra, las raíces necesitan oxígeno. Esto se logra con buen drenaje, tierra suelta y rica en materia orgánica,
y recipientes que no se calienten demasiado con el sol, como el metal delgado o el plástico negro sin protección. Recipientes que puedes usar como macetas y cómo prepararlos. Aquí vienen algunas ideas creativas y accesibles que puedes usar desde hoy mismo. Latas de conserva. Hazle agujeros en la base con clavo y martillo. Pinta el exterior para evitar que el sol la sobrecaliente. Ideal para aromáticas como menta o perejil. Botellas plásticas cortadas. Corta una botella de 2 litros por la mitad. Usa la parte inferior como maceta. Haz agujeros en la base y colócala sobre una tapa invertida como bandeja. Tazas rotas o solitarias. Si tiene una grieta, mejor, ya tiene drenaje. Usa para germinar semillas pequeñas o como maceta decorativa en la cocina. Cajas de Tetra Pak, corta la parte superior. Lávalas bien por dentro. Haz agujeros pequeños abajo. Son perfectas para semilleros o brotes. Cajones de fruta, línelos con una tela permeable, como arpillera o geotextil. Agregue tierra y siembre directamente. Perfecto para espacios más grandes o mini huertos verticales. Dale tu toque. Personaliza tus macetas. No se trata solo de utilidad, sino de conexión. Cuando tú mismo transformas una basura en maceta, le das identidad, le das historia y te vinculas emocionalmente con ese cultivo. Ideas para decorar. Pinturas a mano con frases como "aquí crece mi comida", cintas, telas recicladas o stickers, carteles con los nombres de las plantas. Estas cosas no solo embellecen tu huerto, sino que te motivan a cuidarlo. ¿Qué evitar al elegir un recipiente? No todos los materiales sirven. Algunos pueden dañar tus plantas. Evita plásticos finos con BPA, botellas de colores brillantes o muy blandas, recipientes con restos de químicos o aceites, latas oxidadas o con bordes cortantes, maderas tratadas con barnices o pesticidas. ¿Y si no tengo herramientas para hacer agujeros? Aquí van soluciones. Usa envases que ya tienen grietas o fisuras. Haz agujeros calentando un clavo y perforando plástico. Pon piedras o carbón en la base como drenaje si no puedes hacer agujeros. La clave es entender qué necesita la planta y adaptar el recipiente a eso, no al revés. Conclusión. No necesitas comprar. Solo observar y transformar. Este capítulo no trata de jardinería. Trata de mirar lo cotidiano con otros ojos. Donde otros ven basura, tú ves posibilidad. Donde otros ven límites, tú ves raíces creciendo. Un huerto en departamento comienza así, no con una maceta de lujo, sino con una intención humilde de dar nueva vida a algo que parecía inservible. Capítulo 5. El secreto. Está en la luz. Cómo aprovechar al máximo el sol en un departamento. Puedes tener las mejores semillas, la tierra más fértil y las macetas más creativas. Pero si no tienes buena luz, nada crece, o al menos, no bien. En este capítulo hablaremos del factor más poderoso en el éxito de un huerto urbano, la luz solar. Y más importante aún, cómo aprender a leer la luz en tu propio departamento. La luz solar no es opcional, es esencial. Las plantas comen luz. La luz solar es su comida principal. A través de la fotosíntesis, transforman la energía del sol en alimento para ellas mismas, y por extensión, para nosotros. Sin luz suficiente, las plantas se estiran buscando el sol, etiolación. Crecen débiles, con tallos delgados. Producen menos hojas, flores o frutos. Son más vulnerables a plagas y enfermedades. ¿Cuánta luz solar necesita una planta comestible? Este es un dato clave que pocas personas conocen cuando empiezan. Plantas de fruto, como tomates, ajíes, zapallitos. Necesitan 6 a 8 horas de sol directo al día. Plantas de hoja, como lechugas, espinacas, rúcula, con 4 a 6 horas les basta. Plantas de raíz, como rabanitos o zanahorias, entre 5 a 7 horas. Plantas aromáticas, como menta, orégano, tomillo. Unas 3 a 5 horas suelen ser suficientes, dependiendo de la especie. Lo importante no es solo que haya luz, sino que sea directa. La luz indirecta, o pasar el día en penumbra, nos sirve para cultivar con éxito. Primer paso. Observar tu hogar. Antes de sembrar, siéntate a observar la luz en tu casa. Literalmente. Haz esto por al menos 3 días distintos. A las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde. Toma nota. ¿Qué rincones reciben sol directo? ¿Cuánto dura ese sol? ¿Es una luz suave o fuerte?
¿Se mueve rápidamente? ¿Qué orientación tiene tu ventana o balcón? Esto es muy útil para predecir cuánta luz recibirás todo el año. Norte, la mejor orientación en el hemisferio sur. Recibe sol todo el día, ideal para cualquier cultivo. Este, sol suave por la mañana. Bueno para plantas de hoja. Oeste, sol fuerte por la tarde. Puede ser excesivo en verano, pero útil para frutos si proteges del calor extremo. Sur, casi sin sol directo. Solo para plantas muy resistentes a la sombra, o para germinaciones con ayuda de luz artificial. ¿Y si no tienes buena luz? Aquí van soluciones reales para no abandonar tu huerto. 1. Usa luz artificial de apoyo. Existen lámparas de cultivo LED, llamadas grow lights, que simulan la luz del sol. Algunas opciones económicas pueden adaptarse a enchufes normales y no gastan mucha energía. 2. Crea superficies reflectantes. Coloca espejos, papel aluminio o cartulinas blancas detrás de tus macetas. Esto ayuda a multiplicar la luz disponible. 3. Mueve tus plantas según el sol. Crea una rutina solar. Coloca las plantas en la cocina por la mañana, en el living al mediodía y en la ventana del baño por la tarde. Puede parecer exagerado, pero en espacios reducidos, cada hora de sol cuenta. 4. Escoge bien qué plantar. Si solo tienes 2 horas de sol directo, no plantes tomates. Elige albahaca, menta o rúcula. Adapta tu cultivo a la luz que tienes, no al revés. Creatividad con el espacio. Donde sí hay luz. No subestimes estos rincones. Marcos de ventana. Pon estantes colgantes o ventosas. Barandas de balcón. USA maceteros colgantes. Estanterías pegadas al vidrio. Repisas móviles con ruedas. Colgantes desde el techo con plantas en botellas o macramé. Aprovechar bien la luz es más cuestión de diseño que de espacio. Conclusión. La luz es la comida invisible, no cultivar en la oscuridad. No intentar forzar a las plantas a sobrevivir donde no pueden vivir. Cuando eliges el rincón con buena luz, estás decidiendo el éxito del huerto antes de sembrar. Mucha gente cree que falló por no tener buena tierra o mala semilla. Pero la mayoría de las veces, el fallo está en la falta de sol. Capítulo 6. Riego inteligente en espacios reducidos. Ni mucha. Ni poca agua. Cultivar en departamentos pequeños puede parecer una tarea fácil, pero hay un enemigo silencioso que muchas veces no vemos venir: el exceso de agua. Sí, no es la sequía, no es la falta de riego. La gran mayoría de plantas que mueren en departamentos mueren ahogadas. El error más común: regar por costumbre. Las plantas no tienen reloj, no necesitan agua a las 9 de la mañana todos los lunes y jueves. Necesitan agua cuando la tierra lo pide. Y para eso tenemos que aprender a observar. Mucha gente riega porque hace calor, porque pasaron 3 días, porque la hoja está caída. Pero cada planta, cada contenedor y cada ubicación tiene sus propios ritmos. Un balcón con viento seca más rápido. Una repisa sin sol mantiene la humedad por días. ¿Cómo saber cuándo regar? El mejor sensor no es una app ni una tabla de riego. Es tu dedo. Introduce tu dedo índice en la tierra, unos 3 centímetros hacia abajo, como hasta la segunda falange. Si la tierra está seca, es momento de regar. Si aún está húmeda, espera. Este simple gesto puede evitar la mayoría de los problemas de hongos, podredumbre y muerte en macetas. ¿Qué pasa si riegas de más? Cuando hay exceso de agua, las raíces no pueden respirar. Se pudren. Aparecen hongos blancos o verdes. Las hojas se ponen amarillas, tristes, pero no secas. Están saturadas. En un espacio reducido como una maceta en interior, el exceso de agua no se va con facilidad. Por eso es más peligroso que el olvido. Entender el tipo de recipiente no es lo mismo. Regar en plástico retiene humedad por más tiempo. Barro terracota permite evaporación, seca más rápido. Tela o geotextil, drenaje muy eficiente, requiere riegos más frecuentes. Además, macetas grandes retienen más agua que las pequeñas. Las de boca ancha pierden humedad más rápido que las angostas. Sol, viento y calor. 3 factores clave. En departamentos las condiciones pueden ser extremas. Sol directo. Seca rápido la capa superior, pero no siempre el interior. Viento, balcones. Acelera la evaporación. Cuidado con riegos superficiales. Calor de estufa o calefactor. Reseca el aire, pero no la tierra. No todo lo que parece seco realmente lo está.
Técnicas prácticas para riego inteligente. 1. Riega lento y profundo. Evita echar toda el agua de golpe. Riega en 2 o 3 tandas, dejando que la tierra absorba bien. 2. Usa botellas con agujeros. Una botella invertida con pequeños orificios puede liberar agua lentamente por días. Ideal si te vas el fin de semana. 3. Capilaridad con cordones. Coloca un recipiente con agua y conecta un cordón de algodón desde allí hacia la maceta. La tierra absorberá el agua por capilaridad según lo necesite. 4. Riego por bandeja. Coloca la maceta sobre una bandeja con agua. La tierra absorberá solo lo que requiere desde abajo. Perfecto para evitar exceso en la superficie. 5. Agrupa las plantas. Crear una pequeña selva en grupo mantiene la humedad en el ambiente. Además, facilita el riego colectivo. Evita estos errores, rociar hojas pensando que riegan. Eso solo sube la humedad ambiental. Regar al mediodía con agua fría en verano. Puede estresar a las raíces. Usar regaderas sin boquilla. Compactan la tierra y ahogan la planta. Dejar el plato lleno de agua siempre bajo la maceta. Peligro de pudrición. Riego como momento de conexión. El acto de regar puede ser más que una tarea. Es una oportunidad diaria para observar. La hoja cambió de color. La tierra huele raro. Aparecieron pequeños insectos. Todo eso solo lo notas cuando te detienes. Cuando conviertes el riego en un ritual, en vez de una obligación. Conclusión. Menos agua, más atención. El mejor riego no es automático, es el que nace de la observación. En un departamento, con espacio limitado, cada gota cuenta. Si sabes cuándo, cómo y cuánto regar, estás a mitad de camino de tener un huerto exitoso. Y sobre todo, vivo. Capítulo 7. Mini cosechas. Máxima satisfacción. ¿Cómo y cuándo cosechar en espacios reducidos? Cultivar en un departamento es un acto de resistencia amable. Pero cosechar, eso es un acto de victoria. La mayoría de la gente cree que la cosecha llega cuando la planta ya se ve grande, pero ese es uno de los errores más comunes. En espacios pequeños, con ciclos rápidos, variedades compactas y condiciones variables, cosechar correctamente es tanto un arte como una ciencia. Vamos a descubrirlo. El tiempo no lo dice todo. Una lechuga puede estar lista en 30 días o en 50. Una rúcula puede darte brotes en 2 semanas, pero si te pasas, se vuelve amarga. Una acelga bebé se puede cosechar hoja por hoja desde la 3ª semana. Entonces, ¿cómo saber cuándo es el momento? No es por fecha, es por observación. Y en espacios reducidos, eso es aún más importante porque no tienes margen de error. Cosecha parcial, hoja por hoja. Uno de los métodos más eficaces para balcones y departamentos es la cosecha por cortes parciales. Tomas solo las hojas externas y maduras. Dejas el corazón de la planta intacto. Vuelves a cosechar cada 5 o 7 días. Este método prolonga la vida útil de la planta, aumenta la producción, evita el desperdicio, te da comida fresca constantemente. Funciona excelente con lechugas, espinacas, acelgas, mostazas, cale enano, cosechas micro, menos tamaño, más nutrientes. Los microgreens o brotes tiernos se cosechan cuando miden entre 5 y 10 centímetros, y aunque parecen pequeños, son bombas de sabor y nutrición. Puedes cosechar rábanos, girasol, lentejas, berro, albahaca. Lo mejor, puedes cortar con tijera, dejar los tallos y resembrar enseguida, todo en una bandeja del tamaño de una hoja A4. Cosecha en frutos, no siempre cuando se ven lindos. Tomates, pimientos y fresas se cosechan cuando han madurado completamente en la planta. Pero ojo, muchas veces los frutos se ven rojos o grandes, pero aún no están en su punto. Tips para saberlo. El tomate debe desprenderse con una leve torsión. El pimiento debe sonar hueco al golpearlo con el dedo. La fresa debe oler intensamente dulce, no solo verse roja. En espacios pequeños, la exposición al sol puede variar, y eso altera el tiempo de maduración. No te guíes por los días del paquete de semillas. Guíate por el comportamiento real de tus plantas. Herramientas mínimas, resultados óptimos. Para cosechar bien, no necesitas mucho, pero sí necesitas hacerlo bien, lo básico. Tijeras pequeñas o de podar. Canastita o cuenco liviano. Guantes finos si tienes plantas con espinas, algunas variedades de pimientos lo tienen. Evita arrancar con las manos sin control.
Cada tirón innecesario estresa la planta. Y recuerda, en macetas, una planta estresada es una planta que se estanca. Cuida lo que queda, no solo lo que sacas cada vez que cosechas. Observa el estado del tallo. Retira hojas marchitas o enfermas. Airea la tierra si está muy compactada. Revisa si hay bichitos escondidos. La cosecha es un momento de diálogo directo con tu planta. Y mientras más constante ese diálogo, más sabrosa será la recompensa. De la maceta al plato, sin escala. Una gran ventaja del cultivo en departamento es que puedes cosechar justo antes de cocinar. Eso aumenta el sabor, maximiza los nutrientes que se pierden con cada hora de espera, elimina desperdicios, solo cosechas lo que vas a usar. Cosechar no es solo un acto agrícola, es parte de la cocina, y en ese puente ocurre la magia. La recompensa, más que alimento. Cuando cosechas tus propios alimentos, por pequeños que sean, recuperas el control, te conectas con los ritmos naturales, te alimentas desde una fuente viva, te sientes parte del ciclo, no solo consumidor del final. Esa es la cosecha más importante de todas.